¿Cuál es la demanda actualmente de agua para la ciudad de San Luis Potosí? Si la zona, o abarcamos la zona metropolitana, porque estamos, el Interapas está funcionando para la ciudad, para Soledad y para San Pedro. Vamos a agarrar la zona metropolitana. La población es 1.250.000 habitantes. La media nacional que se acepta, y ese es el dato que nosotros sacamos para nuestro cálculo, nuestra proyección, es de 250 litros por persona por día. Eso es lo que el consumo que se da en la media nacional. Si estos números los multiplicas por la cantidad de habitantes que hay, entonces te están diciendo esos datos que vamos a necesitar 117 millones de metros cúbicos al año para satisfacer la demanda humana, ¿no? Pero además tenemos una demanda de la industria instalada en San Luis Potosí. También tenemos la demanda del campo. Entre la demanda de la industria y del campo, que son un promedio de 15 millones de metros cúbicos, un tanto menor lo de 10 millones aproximadamente el campo, estás hablando de un universo del sector humano, el sector privado y el campo, de 150 millones de metros cúbicos al año. Eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, si estos datos ya los tenemos claros, ¿qué es lo que tenemos de las llamadas aguas superficiales? 30 millones de metros cúbicos. ¿Y los 120 millones restantes de dónde salen? Bueno, salen del acuífero profundo. 120 millones de metros cúbicos. Bueno, entonces, ahí tenemos ese dato interesante. ¿Qué sucede? Son datos oficiales. Si el 50% del agua se fuga, de la que se inyecta a la red, estás hablando tú que estás inyectando 120 millones de metros cúbicos, se está fugando 60 millones de metros cúbicos. Ojo con este dato, es importantísimo. Esa cantidad de agua es 2 veces la capacidad de la infraestructura creada durante toda nuestra historia como ciudad, que nomás te logra captar 30 millones de metros cúbicos de las aguas de lluvia, las aguas superficiales. Se fugan 60 millones, el doble, y se pierden esas aguas, porque esas aguas al fugarse se van y se mezclan con todas las aguas que están en el llamado acuífero superior, y ese acuífero superior está brutalmente contaminado de metales pesados y de toda la porquería que la ciudad ha arrojado durante siglos. Entonces, esa agua relativamente que sale más o menos, porque tampoco el agua del acuífero profundo ya es agua pura que tú puedas tomar de la llave, ya no lo puedes hacer porque ya trae elementos químicos que sí te pueden dañar a la salud, como exceso de flor y entre otras cosas, que ya también aparecen ciertos metales pesados en el acuífero profundo, pero no comparado para nada con lo que hay en el acuífero superior. Entonces se contaminan 60 millones de metros cúbicos cada año. Cada año. La presa del Realito te trae 15 millones. Además, para que dimensiones lo irracional y la demagogia de estos personajes que están ejerciendo el poder. Entonces estamos desbaratando con los puros datos, con la pura analogía, la pura lógica, estás tú desbaratando todo ese discurso demagógico que tienen de manera ensordecedora hacia la ciudad de San Luis Potosí. ¿Por qué no se invierte en la rehabilitación de la red de agua potable? ¿Cuánto puedes invertir? ¿1,000 millones? ¿1,500 millones? Lo que sea. Pero es infinitamente más barato que lo que invirtieron para la chafa presa del Realito. Y son 60 millones de metros cúbicos que se están tirando y que son suficientes para dar de agua potable a 600,000 habitantes de la zona metropolitana. De esos datos duros estamos hablando. Ahora, en marzo de este año empezó una campaña infame, verdaderamente
de tipos insensibles, de tipos irresponsables, como es el gobernador y como es el presidente municipal de la capital. Porque cuando nos anuncian que la presa de Realito, la cortina, tiene fallas y que se está fugando 500 litros por segundo, ¿no? De ahí fue en la Plaza de Fundadores, al gobernador toda la prensa ahí lo abordó y hace esos pronunciamientos. Y en su tipo pedestre, ¿no?, de estar refiriéndose a lo que él llama la herencia maldita, cuando él es el alumno más destacado y el personaje que más ilustra lo que es esa herencia maldita. Entonces lo que vimos ese día, cuando dice nos vamos a quedar, la ciudad se va a quedar sin agua. En mayo se acaba el agua, nos vamos a quedar, se están fugando 500 litros por segundo de la presa de Realito y el poca agua que tiene se va a agotar en mayo, punto. Y luego se atrevieron a decir que el día 29 de mayo iba a ser el día cero, ¿no? Total, una serie de fanfarronerías y de mentiras que realmente a la gente sí la asustó, porque generan una política de miedo que no tenía ningún sustento. Y una semana o 15 días después de ese anuncio catastrófico que no tiene ningún sustento, hacen una faramalla y se llevan a todos los medios a las entrañas de la presa y exhiben cómo el agua que se está fugando pues se ve aparatoso y vuelve a la cargada de manera pendenciera como peleador de cantina, ¿no?, aventándose contra todos sus antecesores. Puras tonterías, simplemente todos los complejos que trae encima, los exabruptos, pero no decía nada sustancial. Y seguía remachando que nos vamos a quedar sin agua. Bueno, nosotros planteamos desde un principio que esa era una serie de falacias. Y luego el alcalde potosino, que debería de ser, en términos de ley y en términos éticos y políticos, debería de ser el que estuviera encabezando esta crisis hídrica y estaría saliendo no solamente a dar la cara, sino a decir qué carajos debemos hacer para resolver este problema del agua. No, salió simplemente, como lo ha mostrado hasta el día de hoy, un tipo sumiso, un tipo verdaderamente sin carácter, ¿no?, sin dignidad, plegándose a las mentiras y a las fanfarronerías de quien está como gobernador. Entonces fue lamentable, es lamentable ver a alguien como presidente municipal con esa actitud de sumisión, ¿no? Pero entonces el problema para ellos es que nos vamos a quedar sin agua por la presa del Realito. Bueno, hay que demostrar, ya lo he hecho, vamos a demostrarle una vez más cómo es posible que estos señores que están metiendo una política de psicosis en la población, en el 1.250.000, que nos vamos a quedar sin agua. ¿Qué significa el agua para la presa del Realito, para la zona metropolitana, para los habitantes? Bueno, en términos teóricos, la presa del Realito debería estar suministrándonos 475 litros por segundo. Esto es 15 millones de metros cúbicos al año. Si esa cantidad la hubieran cumplido desde que el Realito está funcionando, estaríamos hablando entonces que estaría dando agua a un promedio de 112.000, 120.000 habitantes, si estuviera llegando esa agua. Pero hay que irnos a la realidad. Primero, ¿cuánta agua realmente se han traído del Realito? Restándole todos los días que no ha funcionado y las anomalías que ha tenido. Esos datos lo tienen ellos, ¿por qué no lo dan a conocer? Bueno, por obvias razones. Pero vamos a tomar solamente un dato que sí sabemos que está pasando. Sabemos que tenemos una red dañada. Una red dañada. Que toda esa agua, aceptando que entren esos 15 millones al año, o esos 475 litros por segundo, permanentemente a la red, la mitad se va a tirar. No llega a 100.000 los habitantes que está llegando el agua del Realito. No llega a 100.000, ¿no? Porque ninguna de esas cifras es lo correcto. A la ciudad de San Luis Potosí, del agua del Realito no llegan más allá de 95 a 100.000
habitantes. Esa es la realidad que nos dan los números duros. El agua que está llegando del Rialito y el agua que llega realmente por el desperfecto de la red de agua potable. Esa fue una de las principales objeciones que nosotros, cuando echaron a andar la presa del Rialito, decíamos: oigan, no sean güeyes, ¿por qué mejor no arreglan primero la red y luego hacen la presa? Porque van a traer agua y van a meterla a la tubería que está bien chafa y se va a tirar toda esa agua, y aparte es carísima. Esa fue una de los argumentos que dimos. Pero insistíamos que no iba a resolver el problema, como no lo resolvió. Entonces, de ahí se agarra también el presidente municipal y hace una cruzada por demás lamentable, penosa, prepotente. Más o menos parece que están echando competencias en ese nivel de pedestres el gobernador y el presidente municipal, porque este señor, el presidente municipal, de repente toma la iniciativa, trae a un personaje que nos vino a echar puro rollo y más apoyarlo, en donde apoyaba su plan emergente, que también es una vacilada, pero dice el agua se acaba, y empieza a generar una campaña brutal, ¿no? Unas enormes mantas ahí en la Plaza de Armas, y todo eso se ha difundido como programa oficial. El agua se acaba y hay que empezar a hacer un proyecto en donde el agua se tiene que estar no desperdiciando. Cierra la llave cuando te estás lavando los dientes, báñate en 3 minutos, ¿no? Repara las fugas que tengas, en fin, una serie de tonterías que está diciendo, porque dice: nos vamos a quedar sin agua. Pero no explica por qué nos vamos a quedar sin agua. Y yo lo que le he dicho, que esa es una falacia, porque el agua que tenemos hoy en día es la misma que teníamos cuando la ciudad se fundó. Es la misma. El problema es, primero, que tenemos un acuífero superior que tiene una capacidad de almacenamiento de agua medible de 1.500 millones de metros cúbicos. Y esa agua está totalmente contaminada, nadie la usa. ¿Por qué desde el Estado no se ha aplicado una ingeniería sanitaria para estar limpiando toda esa agua, inyectarla al acuífero profundo, estarla utilizando en la industria, en el campo? Pero no lo han hecho. Hoy en día no han hecho absolutamente nada. Y el problema que tenemos es de que el agua de la ciudad arroja hoy en día son por el orden de los 4.000 litros por segundo. Es decir, estamos hablando de los 150 millones de metros cúbicos que la Conagua tiene autorizado para explotar el acuífero profundo, más o menos. Entonces, agua hay, pues ahí está. Si se nos acaba el agua, entonces estaríamos teniendo menor cantidad de agua. Lo que sucede es de que no está siendo adecuadamente tratada en un proyecto hídrico que a ti te permita estar utilizando de manera eficiente el agua. Entonces se ha venido dejando podrir el agua, no la han reciclado, no, porque se puede reciclar el agua, a grado tal ahorita que tú puedes reciclar el agua y puede ser utilizada para consumo humano. De ese nivel está ahorita las plantas tratadoras. Hay que invertir ahí, pues claro que hay que invertir, porque es necesario. Entonces, es una falacia de que nos estamos quedando sin agua. Ahora, tenemos problemas adicionales porque el valle se ha venido pavimentando a través de los siglos. Y el valle de San Luis era pues, la zona de recarga natural. Cada vez tenemos un problema mayor porque el acuífero no tiene la recarga pertinente y estamos teniendo nosotros ya un acuífero profundo donde lo hemos estado sobreexplotando en las últimas 3 décadas. Ya hay un problema serio, severo en el acuífero profundo. Entonces, tampoco dice nada sobre eso, ¿no? Pero se ha venido sobreexplotando porque hemos impedido que el agua se esté penetrando, transfiriendo de la superficie hacia el subsuelo. Por eso que te digo. Entonces, el agua está ahí, no es una falacia que nos estemos quedando sin agua, ¿no? Y también hemos estado planteando que el problema del agua, de la cultura del desperdicio del agua, que sí es real en el país,
no es un asunto que se puede quitar porque a ti hoy se te ocurre decir no te laves las manos, no te bañes, o no te cepilles los dientes, eso no es así. Tenemos una cultura desde siglos, ¿no?, en el consumo del agua, y para que tú cambies esa cultura se requiere 1 o 2 generaciones mínimo, y tiene que ser una cultura implantada o implementada por el Estado, por la sociedad en su conjunto, en donde las nuevas generaciones sí generan una conciencia en donde sí tenemos que cuidar el agua. La Organización Mundial de la Salud te dice que es suficiente 100 litros por persona por día y que te sobra, en efecto, pero para que tú llegues a ese nivel de consumo de agua tienes que generar esa cultura de hábito, ¿no? El Estado, todos los sectores de la sociedad tienen que intervenir en eso. Entonces, como ves, los planteamientos de estos cuates son insostenibles, pero aparte la mentira y la arrogancia también son brutales, ¿no? Este señor presidente municipal va al segundo foro de Valles y establece, ante una pregunta que le hacen de las gentes que participaron, él sale por la tangente con puras mentiras. Dice, es que el problema de nuestra ciudad es que hay una concesionaria, se refiere a Aguas de Poniente, en donde pues es servicio, él atiende a un sector de la ciudad y por eso una entidad privada, ¿no? Y por el otro lado tenemos la zona industrial que tiene pozos y que también ahí nosotros, la ciudad no tiene injerencia, y esos 2 elementos, dice, hace esa analogía porque a esos 2 él dice que el agua es como un pollo con 2 pechugas. Una pechuga es la que tiene Aguas del Poniente y otra pechuga es la zona industrial, ¿no? Y dice, por esa razón nosotros, la ciudad está en crisis, Interapas está en crisis. Bueno, mentir con esa ligereza, el que es el líder del municipio, el que debe de orientar salidas racionales, ¿no?, que salga con esas simplezas, con esas mentiras. ¿Cuánta agua tiene Aguas del Poniente, según los datos que conocemos? 1 millón de metros cúbicos. Para la cantidad de agua que tiene, pues obviamente que no es una incidencia que nos meta en crisis el agua a la ciudad. La industria tiene un consumo de 15 millones de metros cúbicos, pero ella tiene sus pozos. Habrá que checar, eso sí, a ver si esos pozos los permitió la Conagua, seguramente, porque la normativa, pero ¿qué fecha? Porque desde 1961 el Valle de San Luis Potosí fue declarado zona de veda. Se puede nomás extraer agua para consumo humano, no para uso industrial. Pero ahí está una posible ilegalidad, pero eso habría que investigarlo. Entonces, cuando este presidente que quiere sacudirse el problema y él, no, yo estoy sacrificándome por mi pueblo, miren, vamos a perforar pozos, esa no es una salida, de echarle la culpa a los demás, pero aparte que no se sostengas ni siquiera eso, que digas tú, pues si tienes razón, si Aguas del Poniente está consumiendo 50 millones de metros cúbicos, oye, no chingo, es muchísima agua, ¿no? Pero no es 1 millón de metros cúbicos, pero además ahí a este cuate se le acaba la concesión en este diciembre. Sería bueno que este tipo que está como presidente municipal nos explique si ese señor, que es uno de los depredadores más aguerridos y más acérrimos del medio ambiente en nuestra ciudad, como es el Chato López, pues que se ha pagado lo que se comprometió a pagar cuando le dieron esa concesión. ¿Cuánto ha dado a la ciudad? ¿Cuánto ha retribuido a la ciudad? Porque la información que tenemos es que no ha dado ni un maldito sí, ¿no? Entonces, que informe eso. Pero aparte, si esa es su preocupación real, pues que le quite la concesión y el Interapa se haga cargo de ese servicio. Pero ahí entramos entonces a lo que ha pasado durante siglos en nuestra ciudad, nuestro valle, que la oligarquía, esa plutocracia que ha estado gobernando, pues son los intereses los que prevalecen en contra del beneficio de la mayoría.